En este episodio, la tormenta perfecta se está gestando. Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida a una nueva edición del Fede Teso Show. Estamos en la edición número 42. Como ves, volví a mi oficina en Buenos Aires después de una semana en Irlanda muy productiva. Así que cómodo de nuevo en mi lugar y con una calidad un poquito mejor que la que tuvimos la semana pasada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Llegué el viernes a Buenos Aires, el sábado se estaban cerrando las listas de candidatos a diputados, a senadores, y era tremendo ver cómo los políticos luchaban a último momento por tener un lugar en la lista. Inclusive Daniel Scioli, que fue casi presidente hace un poquito más de un año y medio, terminó quinto en la lista de Cristina. O sea, fue bastante patético ver cómo todos se peleaban y luchaban por un lugar en las listas que les asegure un cargo durante los próximos 4 años. Y la realidad es que uno se pone a pensar, ¿hay un mejor trabajo en la Argentina que ser político? Pensá, tenés muy buenos ingresos, tenés chofer, tenés seguridad en muchos casos, tenés invitaciones a fiestas, sos famoso porque vas a los medios, te preguntan, tenés la posibilidad de regalar cosas, no con tu dinero, pero regalás cosas, regalás computadoras, regalás obras, regalás calles. Creo que no hay ningún trabajo en la Argentina que sea tan atractivo como ser político hoy. Y además ganás muy buen dinero y como si fuese poco, ganás una jubilación de privilegio para toda tu vida. Es decir, tenés asegurada tu vida para toda la vida. Por eso se entiende tantos famosos que terminan siendo políticos, ¿no? Economistas, modelos, periodistas. Todos terminan en diferentes listas cuando tienen un cierto nivel de conocimiento público y que eso les permite tener muchos votos, ¿no? Porque hoy el mundo de la política es marketing, es imagen, 100%, ya no es discursos o contenido como en el año pasado. Pero bueno, mientras esto pasa, lo concreto es que la economía sigue recorriendo su recorrido de tratar de lograr normalidad de una forma muy gradual. Y este recorrido, este camino tan gradual, tiene peligros muy importantes. Te voy a leer un párrafo que leía hoy, que leí esta mañana en el diario El Cronista, para ilustrarte este punto de los peligros que tiene este camino gradual de normalizar la economía. Mirá lo que dice esta nota del Cronista. Al Tesoro le quedan 50.000 millones de pesos de financiamiento monetario para lo que queda del año. El Banco Central ya le giró al sector público casi 2/3 de los pesos que había prometido este año y prácticamente la mitad de esos giros se concretaron en junio, el mes de pago de aguinaldos. La entidad que conduce Federico Sturzenegger emitió 42.300 millones de pesos en junio a través de adelantos transitorios, unos préstamos del Banco Central al fisco que aumentan la masa monetaria. En total, en lo que va del año, la autoridad monetaria le transfirió al fisco 96.500 millones, todos en conceptos de adelantos transitorios, y lo que tenía previsto transferir era 150.000 millones de pesos, es decir, solo le faltan 150.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Que de todo el dinero que el Banco Central le iba a transferir al gobierno para financiar el déficit, esto quiere decir pesos que emite el Banco Central, se los transfiere al gobierno y el gobierno con eso paga el déficit fiscal, es decir, el exceso de gasto que tiene. Bueno, lo que dice este artículo del Cronista quiere decir que 2/3 de todo este dinero que tenía proyectado el Banco Central mandarle al gobierno ya se evaporó, ya se fue. Entonces nos queda mitad de año, un poquito más de mitad de año, y solo nos queda 1/3 de todo el dinero que tenía proyectado el Banco Central mandar. Entonces, esto quiere decir que los que manejan la economía o las finanzas en la Argentina, como que son Sturzenegger, Duhovne y Caputo, piensan que durante el segundo semestre del año no va a haber problemas, no va a haber sorpresas, no va a haber que apagar incendios. Ahora, yo te hago algunas preguntas para que te des cuenta de que esto no es así. ¿Qué pasa si Cristina gana en octubre, por ejemplo, y todo el panorama político en la Argentina se complica? Acordate que Argentina está viviendo de prestado, está viviendo con los dólares que nos prestan de afuera. Y eso implica confianza. Desde el momento que la confianza se va, si el mundo piensa que dentro de 2 años Cristina y todos los kirchneristas vuelven a provocar que Argentina sea una economía populista a la que nadie le puede prestar un solo dólar, ese dinero se va a ir de un día para el otro. Entonces, todos pensamos que esto no tendría que pasar. Las estadísticas, las encuestas muestran que no, pero puede llegar a pasar. Macri tampoco iba a ganar en el 2015 y ganó.
Ahora, esto a nivel interno, a nivel político. A nivel externo, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una lucha entre Rusia y China? ¿Empiezan en una guerra comercial o una guerra real? ¿O qué pasa si la Reserva Federal de Estados Unidos deja de emitir todo el dinero que tiene y esto provoca una crisis de crédito a nivel mundial? Es decir, pueden pasar un montón de cosas. Y lo que está pasando con este camino que está recorriendo el equipo económico de Macri para normalizar la economía, que es tan lento, es que implica muchos riesgos por las tormentas que pueden surgir y que el gobierno está especulando con que no van a pasar. Pero lo concreto es que van a pasar. Y lo más importante, para terminar antes de ir a la pregunta del día, es que como inversores nosotros tenemos la obligación de proyectar el peor escenario. No tiene ningún sentido proyectar el mejor escenario. Tenés que proyectar el peor escenario y prepararte para pasar el peor escenario sin que todo se vaya en banda, desaparezca. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como inversores nos adelantemos al peor escenario. No es que yo tengo mala onda o que me dicen, no, vos siempre pensás que todo se puede ir al tacho. Bueno, es mi trabajo, o sea, como inversor es mi trabajo tratar de anticiparme al peor escenario. Es muy fácil anticiparse al mejor escenario. Cuando va todo bien, todo crece, todos ganamos plata, todos tenemos rentabilidad. Ahora, en el momento más importante donde se ven los buenos inversores es donde todo va mal. Por eso, la mayor cantidad de nuestras energías tienen que ir focalizadas en protegernos de esos escenarios. Bueno, voy a cerrar con una pregunta que me pasa Claudio, que está muy buena, que dice: hola Federico, nunca sentí la necesidad de invertir, más allá de separar dinero para compras o viajes puntuales. Pero viendo tus videos empiezo a sentir la necesidad, aunque no lo tengo muy en claro por qué. Por eso te pido ayuda. ¿Por qué te parece que es una buena idea que empiece a invertir a largo plazo? Pregunta Claudio. Bueno, es una excelente pregunta, Claudio. La realidad es que la mayoría de las personas están en tu situación. Simplemente ahorran cuando quieren irse de viaje, cuando quieren cambiar el auto, cuando quieren cambiar la casa, pero no se ponen a pensar que son inversores de largo plazo. Y en realidad ser inversores de largo plazo quiere decir que tenemos la ambición de vivir de nuestras rentas, tenemos la ambición de tener libertad financiera total. ¿Qué quiere decir tener libertad financiera total? Muy simple, tener un patrimonio que me permita vivir de las rentas que me produce ese patrimonio, por lo tanto tener la elección de si quiero trabajar o no quiero trabajar, o quiero dedicar mi vida a hacer cualquier otra cosa, o trabajar en las cosas que me gustan, o tomarme un año sabático, lo que sea. La idea es no tener la obligación de trabajar toda mi vida hasta que me retire, sino que tener la opción de retirarme mucho antes, y eso es la libertad absoluta. En el pasado esto era imposible, porque la realidad es que no teníamos casi ningún instrumento para invertir, pero en el presente, con la revolución que se dio en el mundo de las finanzas personales, es totalmente posible armar una cartera diversificada a largo plazo y lograr un patrimonio que me permita vivir sin la necesidad de trabajar. Te podés trabajar, pero remarco en esto, sin la necesidad de trabajar. Eso te permite tener un enfoque a la vida totalmente diferente, un enfoque al trabajo totalmente diferente. Así que Claudio, sí tiene sentido que te empieces a invertir a largo plazo. Te recomiendo un instrumento que creamos que se llama appasesoría.igdigital.com, y allí te vamos a orientar sobre cómo empezar. Bueno, con esto terminamos. Te deseo una excelente semana de inversiones y mañana nos encontramos con otro Fede Teso Show. Un abrazo, chau.